Sí. Uno, dos, tres, sonido. Fin. Es hermoso estar dormido en el corazón despierto. Coro. Es hermoso estar dormido en el Buscan parroquia Caracolí. Aló, 2, 3. 2, 3. ¿Quién? Ya a partir de ese momento, que me digan qué momento. Buenas noches para todos los oyentes de la radio La Voz Gabrielista. A partir de este momento se va a iniciar la transmisión de las 7 palabras, también a través de Facebook Live, en la cuenta de Parroquia Caracolí, es cierto. Parroquia de Caracolí, en Facebook Live encuentran
la transmisión en directo que se va a llevar a cabo desde aquí, desde el Alto del Cristo. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Un saludo muy especial a todas las personas de nuestra comunidad
que a esta hora de la noche están allá en sus hogares, disponiendo sus corazones para escuchar las últimas palabras de Jesús en la cruz. Un saludo a todos los que están conectados, no solamente acá de Caracolí, nuestras familias del campo, la ciudad de Medellín, otros municipios que nos están siguiendo a lo largo de esta Semana Santa. Demos inicio a estas catequesis, mensajes de Jesús en la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidamos perdón a Jesús, hoy que celebramos su pasión y su muerte, que la humanidad entera podamos pedir perdón, porque con nuestros pecados también le hemos crucificado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Nos ponemos bajo la dirección del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que haga resonar las palabras de Jesús en los oídos y en los corazones de cada uno de nosotros, de ustedes los oyentes. Que el Espíritu Santo, con ese fuego, permita que esas palabras de Jesús toquen hoy nuestro corazón y que esas palabras de Jesús iluminen la realidad que todos estamos viviendo. La palabra de Dios es lámpara para nuestro camino, es luz en nuestro sendero. La palabra de Dios orienta, guía al ser humano en la historia. La palabra de Dios tiene fuerza, tiene poder. La palabra de Dios da sentido a todos los momentos del ser humano, al nacimiento, a la vida, a la muerte, a las tragedias, al dolor, al sufrimiento. La palabra de Dios tiene un sentido, orienta el sentido humano y el sentido de la historia. Por algo diría que el discípulo, cuando Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir. Y uno de ellos, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es salvación. Tu palabra es el pan que necesitan nuestras almas. Porque no solamente de pan material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Verbo se hizo carne, la palabra de Dios ha tomado cuerpo en Jesús, y esa palabra es la que siempre nosotros anhelamos y deseamos escuchar, porque es la única palabra que nos da luz y la única palabra que nos transmite la verdad de Dios, la verdad de Jesús, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la historia, la verdad sobre el mundo. Y esas palabras que el Señor Jesús pronunció en la cruz, cada una de esas palabras traen para nosotros vida. Son palabras que hoy se hacen tan nuevas como ayer, y son palabras dirigidas a cada uno de nosotros. Él las está diciendo para cada uno de nosotros, con esa actitud de escucha al estilo de María,
María escuchó el anuncio del ángel, escuchó ese primer anuncio, lo deja entrar a su corazón, medita y contempla lo que ha escuchado y luego se pone en camino para llevar vida a esta anciana Isabel. Esa misma palabra fecunde hoy nuestros corazones para que los llene de vida. Hoy más que nunca, este año 2020 más que nunca, la humanidad está esperando estas palabras con el deseo grande de que esa palabra nos pueda ayudar en este momento. Se convierta en luz en medio de tinieblas, se convierta en fuerza en medio de la debilidad, se convierta en horizonte en medio de las turbulencias de este mundo. Con esa actitud vamos a escuchar estas palabras que hoy el Señor nuevamente nos las dirige a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio de San Lucas. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después se repartieron su ropa, sorteándola entre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, iniciamos esta catequesis de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, con la palabra que refiere al perdón. Estas últimas palabras de Jesús son lo que podríamos llamar su testamento, su última voluntad. Y si hacemos la comparación entre lo que es un testamento hoy en día y el valor tan importante que tiene como voluntad de la persona que lo ha escrito, que lo ha registrado, podríamos decir que al recorrer las últimas palabras de Jesús, todos estamos ni siquiera invitados, no, porque un testamento no es una invitación ni una recomendación, es la voluntad expresa del que las ha pronunciado para que así se vivan y así se cumplan. Reza un dicho muy común que se muere como se vive. Si lo aplicamos a Jesús, toda su vida fue una continua vivencia del perdón. No era extraño escuchar de boca de Jesús la invitación al perdón. Y por eso esta primera lectura, Padre, esta primera palabra, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, es la culminación de un continuo mensaje, ejemplo y vivencia que Jesús tiene del perdón. Si aplicáramos al día de hoy esta categoría del perdonar y la hacemos vida en Jesús, podríamos decir que Jesús tuvo que empezar perdonando a aquella persona que, siendo Él un recién nacido, dictó sentencia de muerte contra Él. Entonces ya hay un primer mensaje. Un Jesús que perdona a aquel que le ha deseado la muerte. Seguramente Jesús habría tenido que perdonar incluso a sus padres terrenales por no haber tenido las mejores condiciones económicas, todo organizado para recibirlo. Hoy en día, en muchas ocasiones escuchamos de los hijos, cuando
llenos de soberbia, de rabia, de ira, son capaces de decirles a los padres: ¿y usted por qué me tuvo? Si usted no estaba en capacidad de darme lo que yo necesitaba, ¿para qué me tuvo? Si eso lo aplicáramos a Jesús, habría tenido el derecho de decirle a María y a José: ¿para qué me trajeron a pasar hambre y necesidad? ¿No son considerados ustedes unos malos padres por tenerme en un establo? Pues si aplicáramos eso a Jesús con las categorías de hoy, seguramente habría tenido que perdonar a sus papás por no haberle tenido todas las condiciones que él deseaba. Y seguimos con Jesús, y habría tenido que perdonar a las autoridades romanas que tenían sometidas a sus familias de aquella época a fuertes tributos. No solamente es una población humilde, sencilla, en terrenos poco productivos, sino que es una población sometida a un imperio que los cargaba con excesivos tributos. Seguro que de Jesús también entonces tendría que haber salido esa expresión de perdón hacia estas autoridades militares y civiles. Y en el extremo, Jesús habría tenido que perdonar también a su Padre Dios. ¿Cómo así que perdonar a su Padre Dios? Sí, seguramente que lo tuvo que perdonar por haberlo hecho llegar hasta el suplicio de la cruz. Esto que venimos expresando es tratando de colocar nuestras condiciones, nuestras características de hoy en día aplicadas a la figura de Jesús. Y al llegar a este punto culminante de que Jesús hubiese tenido que perdonar a su Padre Dios por haberlo llevado al suplicio de la cruz, encontramos que lo desconcertante del caso es que Jesús mismo es quien pide perdón por los que le han hecho esto. Es más, los intenta presentar inocentes con aquella afirmación: no saben lo que hacen. Es aquí donde comienza el giro, donde comienza la transformación. Jesús tendría muchos motivos para sentirse y presentarse como una persona resentida, como una persona, ¿qué diríamos hoy?, con muchos traumas. Lo que acabamos de hacer en este recorrido nos habla de algunas situaciones. Pero aunque tuviese muchos motivos para que su vida estuviera llena de odio, de rencores, de reclamos, de heridas, de sinsabores, es el hombre del perdón. Y estando en la cruz, es capaz de pronunciar estas palabras: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Estas expresiones solo pueden salir de un corazón que se ha abierto completamente al perdón que viene de Dios. Solo se esperaría de personas que hayan interiorizado y vivenciado la plenitud del perdón. Hagámonos todos esta pregunta: ¿cuándo sé yo que en verdad he perdonado de corazón? Y la respuesta, mirando a Jesús en la cruz, sería: cuando yo sea capaz de desearle el bien a aquellos que me han hecho el mal. Esa es la enseñanza de esta primera palabra de Jesús en la cruz. ¿Cuándo sé yo que he perdonado de corazón a mi hermano? Cuando soy capaz de desearle el bien. Si les menciono a continuación dos personas, una señora que se llama Nancy López y un joven llamado Fabián, de 26 años, para nadie
posiblemente sean significativos estos dos nombres, Nancy López y Fabián dos Santos, el apellido de él. Pero si les empiezo a contar la historia de que esta mujer Nancy es la mamá de un joven llamado Santiago, y en un momento concreto de la historia, Fabián asesinó a Santiago. Asesinó a Santiago. Y cuando llega el momento de del encuentro, de la conciliación, el momento de la audiencia, se encuentran estas dos personas. Nancy, la mamá del joven asesinado, y Fabián, su asesino. Y se encuentran estas dos miradas en este recinto mientras lo van grabando, es un hecho real. Y Nancy inmediatamente ve a este joven, se lanza encima de él, se lanza encima de él. Lo normal sería decir que Nancy lo golpeó, lo insultó, lo maldijo, le deseó lo peor por haberle matado a su hijo, a su joven hijo. Pero lo extraño y sorprendente es que cuando esta mujer se lanzó sobre Fabián, el asesino de su hijo, se lanzó para abrazarlo. Y fuertemente le dijo: yo te perdono, yo te perdono. Y continúa diciéndole: porque la muerte de mi hijo y cómo sucedió, solo la conocen Dios, tú y mi hijo. Y a pesar de eso, yo te perdono. Y con ese abrazo fuerte, con esa expresión de perdón, conmovió a todas las personas que estaban allí en este recinto. Esto sucedió el año pasado, el 20 de junio. Es una historia real que nos invita a la reflexión acerca de nuestra capacidad de perdonar. Humanamente tenemos límites. Humanamente decimos: yo jamás perdonaré ese daño que me han hecho. Sin embargo, cuando el Señor es el que actúa en nuestro corazón, podremos decir como Nancy López: yo te perdono, o como lo dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Amén. Amén. Amante Jesús mío, ay, cuánto te ofendí. Perdona mi extravío y ten piedad de mí. Y ten piedad de mí. Estando ya enclavado en lo alto de la cruz, al Padre perdón pides, por ellos, buen Jesús. No saben lo que hacen, esclavas, Padre mío, perdona su extravío, olvida su maldad. Amante Jesús mío, ay, cuánto te ofendí.
Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Del Evangelio de San Lucas. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Creador Espíritu, visita nuestras almas. Tú, don divino, llenes los pechos que creaste. Esta segunda palabra que nos regala Jesús antes de su muerte es una palabra de esperanza. Sí que la necesitamos, sí que necesita nuestro pueblo y nuestro mundo esa maravillosa dama llamada la esperanza, porque hay mucha desesperanza en los seres humanos. Y esta palabra ha de llegar a cada uno de nosotros. La palabra esperanza. No hay pecado, por grande que sea, que pueda superar la misericordia de Dios. Y en continuidad con la primera palabra del perdón, de esos dos hombres que estaban allí crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda del Maestro. Aún en el corazón del Maestro hay perdón para ese malhechor. Para los dos se ofrece el perdón. Para los dos se les ofrece esta esperanza de salvación. La misericordia es más grande que todos los pecados juntos de la humanidad, porque el Hijo de Dios se echó encima todos los pecados de la humanidad. Las lágrimas de Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa copa y en ese cáliz bien sabía Jesús que significaba todo el dolor de la miseria humana, y que Él iba a cargar toda esa miseria de la humanidad, toda esa cloaca de la humanidad se la iba a echar Jesús a sus espaldas. De ahí su dolor, de ahí su sufrimiento. En Getsemaní todavía el Maestro no había sido azotado, todavía no tenía su corona de espinas, todavía no tenía sus clavos en las manos y en sus pies, y todavía el soldado romano no le había traspasado el corazón. ¿De dónde entonces le venía ese sufrimiento a Jesús allá en Getsemaní? Era muy consciente de lo que le iba a pasar el Viernes Santo. Era muy consciente y sabía que ese cáliz era nada más y nada menos que echarse encima la miseria humana. Y por eso esos dos ladrones o esos dos malhechores allí con Él crucificados están simbolizando todo el mal moral, físico de la humanidad. Pero para ese mal físico, moral y espiritual de la humanidad hay una palabra. Y antes de esa palabra esperanza está la palabra misericordia.
Esa esperanza se ofrece para todos los que andamos por el mundo, equivocados, desorientados, para todos los que andamos por el mundo sin tener a Dios como la razón fundamental para vivir, sino como el Dios de mis devociones, mi Dios secreto, el de mis bendiciones y mis oraciones secretas, pero no como el Dios que le da sentido y razón de ser a nuestro miserable paso por la existencia, pero también ante nuestro admirable paso por la existencia. La palabra esperanza que se le ofreció a este hombre crucificado. Él, en las horas que llevaba crucificado, fue haciendo su proceso consciente de la necesidad de convertirse en ese último instante y oportunidad que le estaba ofreciendo el Señor, el Maestro, y la vida misma. Y veía el abismo muy cercano. Su muerte ya la veía tan cercana, su sepulcro, ni tan siquiera su sepulcro, porque los benditos romanos, cuando crucificaban, cuando hacían que sus reos pagaran sus pecados o sus maldades o sus rebeliones contra el Estado, todo lo que fuera, pues los crucificaban, una de las torturas más grandes de esa época. Y ni tan siquiera muchos de ellos los dejaban en la cruz colgados para que los buitres pasaran y se fueran comiendo el muerto crucificado después de quebrarles los pies. Los judíos sí tenían esa costumbre de enterrar a sus muertos. Los otros eran o dejados al paso de los buitres o tirados allá al valle de los muertos. Y aún en esa realidad, Jesucristo logra ofrecer esta palabra de esperanza para todos nosotros, que de una u otra forma estamos ahí en cualquiera de los dos que están crucificados al pie del Maestro. Para nosotros también hay esperanza de salvación. Pero aún siguen existiendo seres humanos tan perversos y tan crueles que toman la actitud de uno de los dos malhechores. Si tú eres el Mesías, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Y por qué no nos salvas a nosotros? ¿Acaso no nos recordamos de ese primer domingo de Cuaresma cuando estaba Jesús en el desierto? Y cuando el diablo estaba allí, si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, haz que estas piedras se conviertan en pan. Nunca el enemigo, el tentador, el que se opuso y se opone también hoy a los planes de Dios, dejó de perseguir al Maestro. Hasta la cruz, hasta el momento de morir, ahí estaba el enemigo de Dios oponiéndose al plan del Salvador. Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Todavía hay seres humanos así, los hay, que la pandemia que estamos viviendo no les va a servir absolutamente para nada. Van a salir de su encierro, Dios quiera que salgamos. Van a salir de su encierro a seguir las mismas pelotas por la vida, con las mismas burradas por la existencia, con las mismas maldituras de la existencia. Estén seguros que hay seres humanos como este tipo en la cruz, sí, cuestionando a Dios, cuestionando a Jesús, pero ni tan siquiera el horror de la muerte en cruz lograba tocarle la conciencia a este malvado. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Así, y no es una mirada pesimista, sino realista, porque bien lo ha dicho Dios en las Sagradas Escrituras.
Este pueblo es un pueblo de dura cerviz, de duro entendimiento. Quisiéramos que esta experiencia que está viviendo la humanidad realmente sirviera para que hiciéramos un arrepentimiento sincero, como el que este hombre deja ver en la cruz. Como el que este hombre deja ver en la cruz. Eso quisiéramos, que después de esta experiencia de dolor, de sufrimiento, de pecado que vive la humanidad, quisiéramos nosotros que realmente nos sirviera para que hiciéramos procesos de conversión. Procesos de conversión. Esperamos que realmente estas situaciones nos lleven a la reflexión, al pensar, al sentir, y si no, tomaríamos la otra actitud del que está al lado de Jesús, de seguir tal cual. Démosle un sentido, aprendamos de las experiencias duras de la vida, aprendamos de las experiencias difíciles de la vida, hagamos lo que hizo este tipo en la cruz. Lo que hizo ese malhechor en la cruz, que hasta por supuesto la tradición lo llama el buen ladrón. Qué bueno realmente nosotros poder cruzar esa puerta que es la puerta, nos permite cruzar por ellas. Yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Esa puerta sigue estando abierta, nunca la ha cerrado. Antes el que es la puerta camina buscando corazones, tocando los corazones de la humanidad para que la humanidad le deje entrar, porque Él sigue siendo la puerta abierta para que la humanidad pueda cruzar por allí. Para ese hombre hubo esperanza de salvación. El otro tuvo también la puerta abierta, muy cercana a él. La misma palabra, misericordia, perdón y esperanza, se le ofreció a los dos. Uno de ellos aprovecha y cruza esta puerta de la esperanza. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el reino de los cielos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de consuelo y una palabra de esperanza. Para mí como pecador me genera esperanza. Saber que mis miserias son pequeñas ante la misericordia y la esperanza de salvación que me ofrece Jesús. Para ustedes seguramente, mis queridos hermanos y hermanas, escuchar esta palabra a ustedes ha de darles también mucha esperanza. Hay esperanza de salvación, hay posibilidades de salvación. No dejemos pasar este tiempo, no echemos en saco roto las gracias y bendiciones que le podemos sacar a la pandemia y a las cuarentenas que podamos vivir. No echemos en saco roto la gracia del Cristo, de la muerte de Cristo. Su muerte no puede ser en vano para esta humanidad del siglo XXI. Su sangre no pudo haber sido derramado en vano para esta generación de hoy. Su perdón no pudo haber sido en vano. Y Él te sigue invitando y nos sigue invitando a todos a entrar en la dinámica de su reino, a entrar en la dinámica de su amor, a entrar en la dinámica de su proyecto de salvación, y nos ofrece esa puerta abierta de su paraíso, de entrar en su corazón, de entrar en su ser. Que ese proceso de conversión de este hombre también a cada uno de nosotros nos ayude para que este tiempo sea un tiempo de gracia, para que transformemos con la luz del Espíritu y la luz de la palabra y la esperanza que nos ofrece Jesús, transformemos estas realidades de dolor, de sufrimiento, en esperanza, porque eso es lo que Dios quiere con su pueblo, generarnos esperanza. Amén. Amén.
Amante Jesús mío, ay cuánto te ofendí. Perdona mi extravío y ten piedad de mí. Y ten piedad de mí. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. El buen ladrón te dice, muriendo junto a ti. Tu voz de Padre, hoy estarás conmigo, allá en el paraíso. Le dices, buen Jesús, amante Jesús mío, ay cuánto te ofendí. Perdona mi extravío y ten piedad de mí. Y ten piedad de mí. Tercera palabra. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Del Evangelio según San Juan. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos iniciar la reflexión de esta tercera palabra de Jesús en la cruz, haciéndonos la pregunta de ¿qué le faltaba a Jesús por entregar antes de morir? Si decimos que su dinero, estaríamos equivocados, porque el miércoles pasado tuvimos la oportunidad de escuchar cómo era Judas el que manejaba la tesorería del grupo. Si pensamos en posesiones, el mismo Jesús había dicho: el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde reclinar la cabeza. El grupo de los que llamó amigos, que llamó hermanos, que compartieron con él día y noche, 3 años seguidos, ese mismo grupo de amigos, al sentir las tropas del ejército romano que venían por Jesús, salieron corriendo y lo dejaron solo. El resto de su familia ya lo tenían por loco, por desquiciado, así que de parte de la familia tampoco era mucho lo que Jesús podría esperar. Si vamos a su propio cuerpo, su sangre empezó a ser derramada seguramente desde el momento mismo de su captura. Muy seguramente los soldados romanos
no precisamente le tendrían una camita bien dispuesta, ni seguramente le hubieran deseado la feliz noche antes de irse a dormir, ¿no? Seguramente que desde la noche del arresto habrían empezado los golpes, los maltratos, las heridas. Jesús empezaría a derramar su sangre desde el jueves en la noche. ¿Qué decir del viernes en la mañana frente a ese juicio tan amañado, ante las burlas, ante la corona de espinas que taladraba su frente y los azotes en la columna que terminaron de desfigurarlo? Así que cuando Jesús llega a la cruz, ya su sangre ha sido derramada desde tiempo atrás. En el colmo, ni siquiera su ropa le acompaña en aquel momento. Los artistas, pintores y escultores, por respeto a la figura de Jesús, el Hijo de Dios, lo moldean y lo pintan cubriendo sus partes íntimas con un lienzo, con algo que cubra sus partes nobles. Pero la crucifixión en realidad es un suplicio que se recibe completamente desnudo. Quizás para nuestra cultura occidental, que es tan tendiente a mostrar, a ver, a observar la desnudez de uno o del otro, no sea tan significativa. Pero para el israelita, la desnudez en público es una de las peores ofensas, porque el cuerpo es sagrado y al ser sagrado no es expuesto a los ojos de los demás. Solo en la intimidad del amor el cuerpo se desvela. Por tanto, Jesús carga todo ese peso de la burla, de lo que significaba estar completamente desnudo, expuesto, para que todos los que pasaran lo vieran y se burlaran de él. Sin embargo, si seguimos con esta pregunta, ¿qué le faltaba a Jesús por entregar? Resulta que el evangelista es muy cuidadoso para decirnos dos elementos especiales le quedaban a Jesús al pie de la cruz. El más fiel de sus discípulos, aquel que desde su juventud supo confiar plenamente en el Maestro, aquel que le acompañó en los momentos más esenciales, que subió con Jesús al monte de la Transfiguración, aquel buen amigo cercano, este discípulo amado que Jesús siempre tenía en cuenta, y allí donde otros discípulos no llegaban, este discípulo sí tenía entrada, porque nos decía esta semana, era el discípulo que tenía tanta confianza y tanto amor por el Maestro, que no dudaba en recostársele en su pecho y con cariño hablarle y preguntarle, ¿quién es el que te va a traicionar? Solamente le queda a este discípulo, de entre tantas multitudes que lo aclamaron como el Salvador, como el Mesías, como el Rey, entre el grupo de los 12 que dijeron estar con él en las buenas y en las malas, solo le queda uno, el discípulo amado. Y al lado de este discípulo le queda el amor de su mamá, tan cercano, tan similar al amor de Dios, su Padre. Era lo único que le quedaba a Jesús al pie de la cruz, el más fiel de sus discípulos y el amor incondicional de su mamá. ¿Y qué hizo Jesús con ellos dos?
también se supo despojar. Y se supo despojar cuando mira a su madre y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a este discípulo: hijo, ahí tienes a tu madre. Podríamos hacernos la pregunta sencilla: si nos llegase en este momento la ocasión de morir, bien sea por el coronavirus, pero es que no todo el mundo se muere solo por el coronavirus, no. Esta es la noticia y el titular más frecuente, pero para morirse no hay que ser únicamente de coronavirus, no. Si nos llegase el momento de la muerte, ¿a qué estaríamos aferrados en este momento? Seguramente que ahí sí empezaríamos a hacer este listado y decir: ¿será que mi corazón aún está aferrado a personas, a cosas, a títulos, a reconocimientos, a dignidades? ¿A qué estaría aferrado mi corazón y mi vida? ¿Qué es lo que más me costaría soltar? ¿Cuántas veces hemos presenciado cómo personas en el lecho de su agonía, en sus últimas horas de vida, se muestran aferrados a cosas, personas, y hasta que no se les invita a soltar, no logran descansar, no logran dar ese paso a la eternidad? Pues bien, Jesús nos entrega en la cruz las dos últimas posesiones especiales, si así lo pudiéramos llamar: el discípulo amado y María, su madre. Y nos la entrega a ella como madre y nos invita a ser nosotros acogidos como hijos por María. Es por eso que cuando la muerte llegó donde Jesús, no tuvo nada que arrebatarle a él. No. Cuando la muerte llegó a Jesús, no pudo surtir su veneno en absolutamente nada, porque Jesús ya lo había entregado todo. Nos amó hasta el extremo, e incluso el amor de su madre nos lo compartió completamente vencida, porque ella no pudo cantar ningún triunfo en él. Nada le pudo arrebatar. Y nos invitó en este discípulo a ser también discípulos amados nuestros, nosotros, que cuando nos llegue el momento de la muerte podamos tener esa entrega, podamos tener esa confianza de saber que no nos hemos aferrado a absolutamente nada ni nadie, porque todo lo hemos sabido dar y entregar. Que este ejemplo de Jesús nos sirva también para darle el valor justo a las cosas, a los títulos, a los reconocimientos, sabiendo que todo ello se queda aquí. Y lo que nosotros no somos capaces de donar, de entregar y de soltar, se encargará la muerte de arrebatarnos en el momento final. Por eso, como Jesús, aprendamos a donarnos y entregarnos para que la muerte también sea vencida en nosotros. Amén. Amén. Amante Jesús mío, ay cuánto te ofendí. Perdona mi extravío y ten piedad de mí. Y ten piedad de mí. Tu amor no dice basta, pues dándole a San Juan
das tu bondad. Nos diste ya tu cuerpo y sangre redentora. Te quedas ya la hora, tu madre y nos la das. Amante Jesús mío, ay cuánto te ofendí. Perdona mi extravío y ten piedad de mí. Y ten piedad de mí. Cuarta palabra. Dios mío, abandonado, del Evangelio de San Mateo. A partir de del mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. A media tarde Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, alumbra los sentidos, el corazón inflama y sin cesar conforta nuestra vida tan frágil. Jesús muere gritando las palabras del Salmo 22. Un salmo de confianza. Jesús reza en el momento del último rechazo de los hombres. Reza Jesús en el momento del abandono. Reza, sin embargo, con este Salmo 22, consciente de la presencia de Dios Padre. No es que se sienta abandonado el Padre, es consciente que el Padre está ahí con él, que nunca lo ha abandonado. El Padre y yo somos uno, lo había dicho Jesús en su ministerio. También en esta hora en la que siente el drama humano de la muerte, pudiéramos nosotros pensar, a mí el testimonio de Mabel, de aquí de la comunidad, hablo de una dama de la comunidad de Caracolí, que dio su testimonio de pasar por un proceso de cáncer, haber sido sanada, atribuyéndole esa obra tan grande a Dios, porque los mismos médicos le habían dicho que imposible la medicina poderle dar un día más de vida con el problema que tenía. Y cuando ella nos daba el testimonio era muy interesante cuando nos decía: yo hice mi propio velorio. Yo me imaginé la muerte, me imaginé en un ataúd, yo hice mi propio velorio, hice mi propia muerte, la viví antes de morir, antes de esa posible muerte que me decían los médicos. Yo ya me había imaginado todo mi velorio, todas mis circunstancias. Ejercicios interesantes en la vida que uno debe hacer. Los santos siempre recomendaban, esos hombres y esas mujeres, famosísimos los santos, por la manera como vivieron en la tierra, humanos como nosotros, pero se dieron a la tarea un día de tomarse el Evangelio en serio. Ellos decían que todo ser humano debiera dedicarle todos los días unos 5 o 10 minutos a pensar sobre la muerte.
Miren que es una realidad que nosotros no la pensamos, sino cuando ya vemos que vamos a colgar los guayos. Ahí sí nos ponemos a pensar y ahí sí nos damos cuenta, como decía el predicador anterior, de las ataduras, apegos que no nos dejan salir de este mundo. Jesús entonces afrontó esa hora dramática de la muerte. Es importante entonces comprender que la oración de Jesús no es el grito de quien va al encuentro de la muerte con desesperación. No es el grito del que va a la muerte, al encuentro de la muerte con desesperación. Va a la muerte con una confianza plena. Ese Salmo 22 se lo recomiendo a todos, para mí también. Ir a ese Salmo 22, que sea el salmo que podamos elegir para cuando nos toque y nos llegue el momento de empezar a prepararnos para ese viaje que tarde que temprano los humanos tendremos que emprender. Morir desesperados, ojalá que no. Morir angustiados, ojalá que no. Morir en confianza y en manos del Padre, sí que sería bueno. De eso nos da ejemplo Jesús. Una buena cátedra de un buen morir, porque hoy llamamos al buen morir cuando nos aplican entonces, o cuando a ciertos seres humanos les aplican que cristianamente no es aceptable, la famosa eutanasia, para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, y el dolor y el sufrimiento que ni yo lo quiero y ninguno de nosotros quiere el dolor ni el sufrimiento ni la muerte. Son realidades que están ahí y que nos toca afrontarlas, pero que no quisiéramos. Pero parece ser que el dolor y el sufrimiento en el fondo tiene un néctar, tiene algo de especial, tiene algo de fragancia, que para poder decir eso, quien lo ha dicho, es porque ha ido al fondo y al ser del sufrimiento mismo. Jesús en el dolor y en el sufrimiento de la muerte, el néctar que llevaba por dentro ese sufrimiento no era el veneno de la desesperación, era la fragancia del amor. Moría por amor a la humanidad, y esa fragancia exquisita que se escondía en el drama del dolor hacía que él entonces su confianza estuviera en el Padre. Tampoco entonces este grito de Jesús es el grito de quien es consciente de haber sido abandonado. No se siente abandonado, aunque así lo diga literalmente el texto, más bien es confiado en las manos del Padre. Jesús en aquel momento hace suyo todo el Salmo 22, el salmo del pueblo de Israel que sufre, y de este modo toma sobre sí no solo la pena de su pueblo, sino la pena y el sufrimiento de todos los hombres que sufren a causa de la opresión del mal. Y al mismo tiempo lleva todo esto al corazón de Dios mismo, con la certeza de que ese grito será escuchado. ¿Cuándo? El día de la resurrección. El día de la resurrección será ese grito escuchado. Una palabra que aparece poco en el drama del sufrimiento del ser humano. Una palabra que solamente la predica la iglesia, la resurrección, el grito de la resurrección. Este grito sí que tendría que calar en lo más hondo de la conciencia humana, porque este pavor al morir que tenemos todos es un miedo realmente que no nos ha permitido que tantas Pascuas que llevamos encima,
tantas celebraciones de resurrección que llevamos encima, y aún el pavor al morir nos hace esconder. Aún el pavor a morir nos pone a nosotros pálidos. Aún no hemos sido capaces de equilibrar entre la vida y la muerte. No hemos sido capaces de equilibrar entre el estar acá y el pasar a las manos del Padre. Ese equilibrio no existe realmente todavía en nosotros, porque todavía estamos aferrados. Jesús entonces nos invita a que ese grito, el día de la resurrección, cuando celebremos nuestra Pascua, realmente sea para nosotros una oración que nos dé también esperanza y nos llene de confianza. Vamos entonces, cada uno de nosotros, escuchando esta cuarta palabra, a que algún día, cuando seamos llamados por la voz de Dios, o cuando la naturaleza quiera despedirnos, cuando una enfermedad se apodere de nosotros para quitarnos la vida terrena, que nos preparemos en oración y en confianza, y que este Salmo 22 que rezó Jesús, no solamente por Israel, pueblo sufrido, sino ese salmo que estuvo en los labios de Jesús, por la humanidad entera, y esa humanidad somos parte nosotros, sea un salmo de abandonarnos, de confiarnos en las manos del Padre. No nos sintamos abandonados. No piensen ustedes dónde está Dios en esta crisis que vivimos, como el pueblo de Israel cuando iba por el desierto. ¿Está Dios o no está Dios en medio de nosotros? Cuando ellos tenían esas pruebas tan difíciles. Y entonces el pueblo se hacía la pregunta, ¿está Dios o no está Dios en medio de nosotros? Y yo creo que si en algún momento nosotros vamos a sentir, o ya lo estamos sintiendo, o lo vamos a experimentar con más fuerza, que Dios está con nosotros, es en esta pandemia mundial que estamos viviendo. Hemos rezado más, hemos orado más en familia, hemos sido más solidarios, le hemos abierto los brazos al otro, nos estamos tratando de cuidar al otro. Todo el mundo se está volcando en esta situación. Todavía hay seres humanos, todavía los grandes y poderosos que manejan el mundo económicamente, todavía sí que les está costando como ser solidarios y abrirse más, y abrir fronteras y establecer puentes. Pero si en algún momento especial de nuestra vida nos está hablando Dios con palabras de amor, de esperanza y de perdón, con palabras de confianza, es en esta pandemia que estamos viviendo. No estamos abandonados de Dios. Él está metidito en cada ser humano que en este tiempo se dispone y nos disponemos para salvar la vida. Ahí está metidito Él, sufriendo con nosotros, padeciendo con nosotros, llorando a los que se van y mueren de la manera más sin abrazar a sus seres queridos, sin una última oración, sin escuchar la voz de sus seres amados. Ahí en esos seres y en esas víctimas está Dios muriendo en ellos. Cristo sigue con nosotros y Él nos da la confianza. No nos sintamos abandonados de las manos del Padre. Sintámonos como Jesús en sus manos con una confianza muy grande. Por algo rezamos el Padre Nuestro cotidianamente, porque es nuestro Padre y su confianza en Él la hemos de tener hasta el último momento de nuestra vida, como nos enseña el Maestro. Amén. Amén. Amante Jesús mío, ay cuánto te ofendí, perdón.